Advertencia. Este relato contiene referencias a violencia y situaciones de alto impacto. Si te resulta sensible, por favor cuida tu bienestar y revisa la descripción para encontrar recursos y líneas de apoyo. La noche en que todo explotó en Venezuela tenía el brillo de siempre en las calles. Petardos que saltaban como trozos de tiempo, bocinas, risas que se mezclaban con el olor dulce del champán. Afuera, la ciudad celebraba, se ponía sus mejores máscaras. Adentro, yo llevaba en el bolsillo la única verdad que importaba. La lista de lo que debía pagar al día siguiente. El nombre de una medicación que me pidió mi hija esa tarde y la voz de mi madre diciéndome que si no entregaba, la casa quedaría sin luz. Tenía 28 años. Mi hija tenía 7 y dormía en una colchoneta en el cuarto pequeño, con una cobija que yo había comprado con la última parte de mi sueldo. No voy a dar nombres reales ni direcciones. Llamarme M y llamar a mi niña mi hija nos protege. Lo que sí puedo decir es lo que se sentía. Una urgencia constante. La sensación de que el tiempo era un cuchillo que no dejaba de girar. La necesidad se había convertido en el clima en que vivíamos. No era una decisión moral simple. Era supervivencia. Salí esa noche porque no había otra opción. No por gusto, no por aventura. Salí porque la renta no espera, y porque un medicamento para la fiebre de mi hija no se compra con buenas intenciones. La gente cree que la violencia nace de la maldad, pero en mi caso nació de la falta. Falta de comida, falta de acceso, falta de respuestas. Cuando la ciudad se arregla para una fiesta, el peso de esa ausencia se hace más punzante. Antes de que te cuente lo que pasó, debo hablar de las reglas que aprendimos a vivir como si fueran juramentos. Las mujeres que trabajamos en la calle nos enseñamos unas a otras cosas que no aparecen en ninguna ley, pero que, si las ignoras, te pueden costar caro. No subía nunca a un auto con 3 hombres. Cambiábamos palabras como si fueran señales. Un murmullo, una silueta que se inclinaba a la derecha significaba quieta. Un ligero movimiento con la mano izquierda quería decir, ojo, algo no cuadra. Teníamos un lenguaje mínimo para no hablar en voz alta lo que no podíamos arriesgar. Había rituales. Avisar a alguien cada hora. Dejar siempre un punto fijo en la aplicación de mensajería, con una foto borrosa de la calle donde estabas. Nunca revelar la casa de la niña. Aprendí a medir la hora por el sonido de los cohetes y por la manera en que la gente gritaba los buenos deseos. Aprendí a esconder el valor real de lo que llevaba en la cartera. Aprendí a mirar las entradas de los edificios como quien busca una salida y no un refugio. Si piensas en la calle como un tablero, cada gesto que hacíamos, una sonrisa, un ademán, un silencio calculado, era una jugada. Esa noche, sin embargo, me topé con algo nuevo. Me llamaron por mi nombre. No es algo que pase todos los días. Escucharlo fue mi primer error. Cuando te dicen el nombre, creen que te conocen. Un hombre elegante, con perfume caro y una voz que no traicionaba ciudad, me ofreció algo que sonaba a promesa de alivio. Sweet Beep, dijo, como si pintara seguridad. Pago por adelantado, añadió como si ofreciera oxígeno. A mí, el olor de los bordes de libertad se me mezcló con la sospecha que siempre llevaba. No crees en nada de lo que suena perfecto. El hombre insistió en que era un lugar seguro, que era discreto. Me dijo que me pagarían lo que pedía y que me dejarían volver a mi hija antes de las 8. Pensé en la lista de pagos, en la mirada de una madre, en la imagen de mi niña recostada en su cobija. Tomé la decisión atada al tiempo. Necesitábamos ese dinero. Al subir al auto, me dije a mí misma que no perdería la guardia, que no bajaría la mirada ni la voluntad. Rompí una de mis reglas al entrar. Confié en la promesa de una apariencia. El vehículo nos llevó por calles que conocía y otras que no. Había gente en las esquinas cantando Feliz Año,
y las luces de los negocios parpadeaban como si todo fuese normal. El contraste entre la algarabía pública y el silencio que me oprimía fue una especie de traición. El conductor no hablaba mucho, su trabajo era llevarnos. Había un segundo hombre, callado, con una libreta en la mano. No era la primera vez que veía a personas que parecían fuera de lugar en esas historias, pero siempre había algo en su manera de observar, en el modo en que cerraba la libreta con el pulgar, que me puso la piel de gallina. Cuando llegamos, la fachada tenía el brillo que me prometieron, luces doradas, una puerta que parecía aceptar solo a quienes pagaban para ser olvidados. Adentro, sin embargo, algo no encajaba. La recepción era mínima, una persona detrás de un mostrador que no pedía registros ni identificaciones. En vez de un registro formal, había una tablet apoyada, abierta, con nombres y montos que, apenas la vi, dejaron de ser números para convertirse en poesía macabra. Listas, cuentas, anotaciones al margen. En la pantalla se movía un cursor y en el margen unas palabras que yo recuerdo como si fueran piedra: 5% policía. Solo lo recuerdo así, y lo cuento como lo recuerdo. Una frase que me recorrió la espalda en frío. No voy a decir que en ese momento supe todo. La mente hace cuarentena para sobrevivir, el cuerpo protege lo que la memoria no puede sostener. Pero hubo pistas que no pude ignorar. Cámaras pequeñas, casi inocuas, con un LED rojo parpadeante como si fueran ojos despiertos. Una llave que no tenía número. Una habitación que olía a perfume barato y a limpieza forzada. Las mujeres que estaban allí, cuando las miré, tenían esa mirada que aprendí a identificar. Cansancio y vigilancia. Se saludaron con un gesto, no con palabras, y al mirarlas entendí que ninguna estaba allí por elección plena. Entonces vi la tablet de cerca. Sobre la pantalla aparecían fotos diminutas, como si fueran fichas. Alguien la inclinó hacia mí, como quien muestra un menú. No tuve tiempo de protestar. No estaban las fotografías que esperas ver en un álbum, sino recortes, caras pequeñas con fechas, nombres o seudónimos. Junto a cada una, cantidades anotadas y en algunas filas, abreviaturas que se repetían. Yo no sé si esa tablet era para llevar la contabilidad o para llevar otra clase de registro, pero la sensación que me dejó fue una definición clara. Esto era una máquina. Aún antes de que entendiera del todo, un papel me fue entregado. No tenía que tocarlo para saber lo que decía. Había una foto de mi hija. Me temblaron las manos. No había violencia explícita en la imagen. No voy a reproducir nada de eso, pero verla allí, comprimida en ese trozo de papel, era como recibir una sentencia. Una voz hizo un comentario sobre la deuda que yo supuestamente contraje por entrar. Usaron palabras como cuota, reintegro, gastos, y allí, entre la neutralidad de los términos económicos, se escondía la amenaza. Respiré y sentí que el aire no alcanzaba. Las reglas que me habían sostenido hasta ese momento empezaron a crujir. La promesa de regresar a mi hija, la idea de que podía negociar. Cuando me miraron a los ojos, entendí que negociar era exactamente lo que querían que creyera que era posible. En realidad me colocaban en un tablero donde las piezas se movían sin que yo tuviera control. En ese momento, algo en mí se resquebrajó y se reconstruyó con rapidez. No voy a decir que fui heroica, fui práctica. Recuerdo las sensaciones en fragmentos, el frío del borde de la mesa en mi mano, el zumbido de una lámpara, el olor metálico de la noche filtrándose por la ventana cerrada. Recordé las reglas que me enseñaron otras mujeres en noches menos violentas. No muestres pánico, no entregues más de lo que debes y busca un punto ciego de escape. Supe que, si quería volver a ver a mi hija, no podía dejar que el miedo me paralizara. Antes de poder tramar algo, llegaron voces desde un pasillo. Mujeres hablando en voz baja, risas ahogadas, instrucciones. No había gritos,
Los gritos hacen ruido y ellos preferían los mecanismos silenciosos. Unas compañeras me rozaron la mano, un roce que no es caricia ni amenaza, sino señal de que no estábamos aisladas. En otra vida, esas señales habrían parecido fraternidad. Esa noche, fueron salvavidas improvisados. Recuerdo haber mirado a la puerta y haber buscado con la vista el lugar por donde se sale. No vi ventanas fáciles. Vi una escalera de servicio, una luz tenue en un patio interior y una ventana alta con barrotes. Vi también una alcoba de servicio con llave puesta y un pestillo que, aunque simple, podía significar la diferencia entre quedarme y moverme. Toda esa observación duró menos de un minuto, pero fue todo lo que necesitaba para empezar a planear lo que, en ese instante, ya no era un simple deseo. Era una necesidad. Mientras sostenía la foto, noté una libreta en el bolsillo de la chaqueta de uno de los hombres. Al abrirla, vi más anotaciones. Nombres cortados, siglas, un garabato que parecía indicar rutas y horarios. Si alguien hubiera querido hacerlo creer un accidente, habría hecho que lo que vi pareciera desorden. En cambio, todo tenía el pulso de la organización. No voy a decir que en ese cuarto había una sola persona culpable. Diré que, según la forma en que se trabajaba, según lo que vi en la tablet y en la libreta, esto no era improvisación. Había logística, roles y, lo que más me heló, una rutina que se repetía en otros testimonios que escucharé después. El día siguiente, mucho después de salir de ese lugar, supe que lo que vi se parecía a lo que otras mujeres contaban en voz baja en patios de refugio. Hoy lo cuento como recuerdo y como advertencia. En ese momento, sin embargo, estaba pegada a la imagen de mi hija y a una cifra escrita en un papel. Una deuda que, en su sola lectura, hizo que la habitación se convirtiera en una jaula con paredes invisibles. No importaba si las palabras 5% aparecían en la tablet o en la libreta. Lo que importaba era que alguien en esa sala había calculado el precio de nuestra salida y lo tenía anotado. Mi cuerpo reaccionó con una serie de movimientos automáticos que ahora, reconstruyendo la memoria, puedo explicar, pero que en la noche fueron puro instinto. Me toqué los bolsillos para asegurar que tenía la pequeña navaja que siempre cargaba oculta en la costura del delantal. No puedo dar instrucciones ni sugerir que otros hagan lo mismo. Lo que cuento es lo que hice en ese momento. Un objeto minúsculo que me daba una sensación de opción. También toqué la cadena de la niña que llevaba en la cartera, un amuleto más emocional que útil, y pensé en la posibilidad de que todo aquello fuera la última imagen que tendría de la niña si no actuaba. No voy a dramatizar la calma que aparentaba porque no la tenía. Estaba fría y alerta, con la mente funcionando a punta de ráfagas. Si hay cámaras, no corras al pasillo principal. Si cierran la puerta principal, busca el patio. Las personas detrás del mostrador siempre son la cara, no la maquinaria. Recordé la historia de una mujer que me enseñó a decir un número al teléfono que parecía absurdo, pero que servía como código para avisar que algo iba mal. Con la mano me toqué el teléfono y fingí enviar un mensaje. Todo bien. Mensaje que no era verdad, pero que serviría para, en el futuro, explicar ante una llamada que sí había habido contacto. Alguien se acercó y dejó sobre la mesa una nota con una cifra. No era un número casual, era una cifra que contenía en su interior la promesa de nuestra salida, siempre y cuando accediéramos a las reglas que ellos marcaban. Miré alrededor, las cámaras seguían parpadeando. Vi, en un rincón, a una mujer con un tatuaje pequeño en la muñeca, la misma con la que había compartido un café cajón semanas atrás. Sus ojos me miraron, y en ese instante no fue necesario hablar. Un gesto, una inclinación de cabeza, me comunicó que ella también había entendido y que, si decidíamos, intentaríamos algo. No quiero que mi relato suene a guión de película. Fue cotidiano y fue brutal.
La normalidad de la noche se rompió en un círculo cerrado, donde los gestos tenían un peso que antes no reconocía. La tablet, la libreta, la foto de mi hija y la cifra en la nota formaron un mapa de lo que estaba ocurriendo. Un mapa que yo, por instinto de sobreviviente, traté de leer a toda prisa. Algo en la habitación cambió cuando las risas del pasillo se apagaron y la música lejana de la calle se convirtió en un rumor. Sentí que ya no era posible volver a la vida que conocía. El temor se mezcló con una resolución fría. Debía encontrar una salida. No sabía aún cómo, pero no podía seguir esperando que alguien decidiera por mí. Mientras tanto, la mujer del tatuaje me pasó sin hablar un papel arrugado con un número de teléfono y la palabra confía. No sé cómo lo consiguió ni cuánto tiempo llevaba allí. Solo sé que lo apreté en mi mano como quien sujeta un futuro que no sabe si existe. Por un momento, el mundo entero se concentró en ese pedazo de papel y en la foto de mi hija. Era todo lo que tenía y al mismo tiempo era suficiente para obligarme a pensar. La noche avanzaba y con ella, el ritual de la ciudad, las campanas, los vítores, la gente brindando por un año mejor. A cada estallido afuera, mi pecho se ajustaba más. Adentro, la habitación respiraba en tiempos diferentes. El ritmo de los equipos, el zumbido de los compresores de aire, el leve temblor de una puerta que alguien cerró con cuidado. No vi a los hombres bajar la voz. Su silencio era parte de la operación. No voy a intentar nombrar culpables. Describo lo que experimenté. En esos minutos finales antes de que tomara una decisión, tuve flashes de la casa de mi madre, de la primera vez que mi hija dijo «mamá» con claridad, de la navaja escondida en mi cintura y del número en el papel. Todo se articuló en una claridad brutal. Salir de allí no era solo mi deseo, era el único acto posible si quería seguir siendo madre. Cuando las luces parpadearon una vez, algo se rompió dentro de mí. No supe si fue más miedo o más rabia lo que me dio fuerza, pero comprendí que estaba en la antesala de algo irreversible. Entonces, mientras mi corazón retumbaba con la cadencia de los petardos de la calle, sentí que mis dedos cerraban el papel con la cifra. Miré a las mujeres a mi alrededor. Vi ojos que ya no pedían permiso para actuar. En esa mirada colectiva entendí que la posibilidad de huir no dependía de un héroe, dependía de nosotras mismas, de una chispa improvisada y de la suerte. Había una ventana minúscula de oportunidad, un punto ciego que no necesitaba más que audacia y sincronía. No voy a describir lo que pasó después en este momento. Me limito a decir que, cuando tomé una decisión, el mundo adentro del cuarto dejó de ser simplemente un lugar y empezó a ser un mapa cuyo final no estaba escrito. La foto de mi hija seguía en mi mano. Mi pulso latía así de fuerte, como si por cada latido hubiese que comprar una hora más. Cuando mis dedos cerraron el papel con la cifra, todo ocurrió en un tiempo que no parecía medir segundos, sino intenciones. Fue una coreografía muda. La mujer del tatuaje desvió la mirada y, al mismo tiempo, una de las otras interrumpió un gesto con la mano, que podría haber sido una llamada. Una sombra subió por la escalera de servicio, como si el edificio estuviera respirando por dentro. No sacrificamos el silencio. Lo transformamos. No hubo gritos que anunciaran la huida. Hubo movimientos contenidos, miradas que decían ahora, y un entendimiento que no necesitó palabras. Lo que sigue lo reconstruyo por fragmentos y por la memoria que permite el tiempo. La linterna pequeña que yo había llevado, la misma que usaba para leer etiquetas de medicinas cuando la luz se iba en la casa, fue la chispa que encendió la posibilidad. No la lancé como un plan maestro, la lancé como quien arroja algo susceptibles de distraer. Cayó sobre la mesa y rebotó hacia el rincón donde la luz del pasillo se hacía más débil. Un hombre se levantó a recogerla.
Otro, distraído, dejó la libreta abierta. Uno a uno, las mujeres se movieron con una sincronía que tenía tanto de ensayo como de desesperación. No hubo instrucciones altas, apenas respiraciones asintiendo a un ritmo. Aprovechamos el apagón. No sé si fue intencional por parte de ellos o si fue una falla. No importa. Lo que importó fue que en la oscuridad las cámaras dejaron de ser ojos y volvieron a ser objetos. En la penumbra, una compañera con manos firmes abrió la puerta de servicio. Yo empujé lo suficiente para entrar y, en ese momento, algo crujió. Una ventana con barrotes que no estaban bien asegurados. Fue como encontrar una grieta en algo imposible. No la rompimos con violencia, la abrimos con la fuerza del desesperado intento de vivir. Yo sentí el frío de la noche al asomarme y escuché la ciudad festejar como si no pasara nada. Era una música que me parecía traición y consuelo a la vez. Salimos por el patio. No éramos un grupo de heroínas. Éramos mujeres con el único plan de llegar a la primera esquina donde hubiera gente. Corrimos sin coordinarnos por nombres. Nos llamábamos con susurros. Por segundos pensé que el aire me iba a faltar de otra manera. No por el miedo a ser alcanzada, sino por la posibilidad de que, en la huida, mi hija fuera lo último que recordara. Sentí las manos de otras sobre mi espalda, o quizá fui yo quien empujó a alguien. Ya no distingo bien quién dio la última empujada y quién apenas acompañó. Lo que sí sé es que había una sensación de estar rompiendo algo que no era solo una puerta. Estábamos tratando de romper la lógica que nos había convertido en cifras. La calle nos recibió con su ruido habitual. Música, petardos, gente abrazada. El contraste fue insoportable. Uno de los hombres que nos había llevado salió a la puerta con la boca abierta. Un gesto más de sorpresa que de dominio. Otros gritaron algo que pareció más una orden que una reacción organizada. En esos segundos, la ciudad no supo si regalarnos anonimato o aviso. Nos mezclamos con la multitud como si fuéramos humo. Alguien nos ofreció ropa vieja, una manta. Otra persona, niña o anciana, no recuerdo, nos proporcionó agua en vasos plásticos. Hay personas que aparecen en los momentos más improbables para ser lo que llaman a veces buenas samaritanas. No nombro a nadie porque los nombres no me pertenecen, pero recuerdo la calidez de un abrigo prestado y el olor a café que alguien derramó en la calle tras vernos correr. No todas lograron salir. Hay mujeres cuya silueta se me aparece a veces en sueños. Una que escondió su cara en el regazo de otra y no volvió a juntarse con nosotras. La que, en la confusión, fue arrastrada de nuevo hacia adentro. No doy detalles de lo que les pasó porque no tengo derecho a narrar aquello que ellas no contaron. Digo que no salieron porque existe la ausencia que pesa. Esa ausencia me marcó con un peso de supervivencia que vino junto a la culpa. Porque sobrevivir a veces se parece a cargar un saco de piedras que nadie te pidió llevar. En la esquina, después de correr hasta que ya no supimos cuántas cuadras habíamos desplazado nuestros cuerpos, nos subimos a un bus que no supimos si nos llevaría a seguridad o a otro riesgo. Lo elegimos por su anonimato. Era un transporte público con gente que no preguntaba. Debimos cambiar de ropa, borrar los rastros. Uno de los rostros que había dentro del cuarto logró abrirnos una bolsa con prendas, camisetas, un suéter grande. Me puse algo que no era mío y lo estrené como quien se coloca una armadura. Hicimos llamadas con teléfonos que no eran los nuestros, y a través de esas llamadas la palabra refugio comenzó a sonar como un puerto posible. Llegamos a un lugar donde nos dieron agua caliente y un espacio donde respirar. No fue un hotel. Fue un lugar con paredes que sabían de historias y voces que no preguntaban demasiado. No puedo dar el nombre de ese sitio porque proteger la identidad de las compañeras es parte del relato. Allí nos registraron de forma que pudiera entender la urgencia humanitaria. Nos ofrecieron atención médica
y nos preguntaron si queríamos acompañamiento legal. Muchas no quisimos entonces. Otras dijeron que sí. Yo dije que sí, y eso cambió la ruta en la que me moví a partir de ese instante. La primera noche en aquel refugio fue una mezcla de alivio y culpa. Alivio por la simple razón de que mi hija dormía en su casa, y yo no. Por primera vez en horas, supe que estaba fuera de un recinto que me podría arrebatar su imagen. La culpa por no haber podido ayudar a todas mis compañeras, por haber arriesgado mi cuerpo y por haber permitido que la necesidad me empujara a aceptar algo que venía con trampas. Las trabajadoras del refugio nos escucharon con paciencia sin juzgar. No puedo repetir textualmente sus frases, porque esto es mi testimonio, pero sí puedo decir que la primera palabra que me dijeron fue una que necesitaba. Creemos en tu palabra. Las organizaciones que me atendieron me ofrecieron algo que yo no sabía que necesitaba. Una hoja en blanco donde se podía empezar a escribir un proceso. Me explicaron con cuidado que documentar lo ocurrido era complejo y largo, y que no garantizaba justicia inmediata, pero que era un paso para hacer visible una red. Me enseñaron que las palabras trata y red tenían un peso legal y social que necesitaba pruebas, testimonios, objetos, registros. Me pidieron que si quería denunciar, contara con apoyo y que no me enfrentara sola a un proceso que podía reactivarme emocionalmente. Yo, que apenas sostenía mi pulso, acepté. La documentación fue una cicatriz que ayudó y dolió a la vez. Tuve que explicar cosas que, en la madrugada, había dejado en silencio. Abrí mi voz para decir que vi tabletas con listas, que encontré la foto de mi hija y que le habían asignado a mi persona una cifra en una nota. Conté que había visto siglas como 5% policía, que entendí como indicio de complicidad, aunque no podía afirmar nombres ni cargos concretos. Mis palabras fueron entrecortadas. El equipo del refugio las recopiló con pericia y con la capacidad de traducir angustia en trámite. Me ofrecieron cuidado psicológico mientras avanzaban las etapas de asesoría jurídica. Me hablaron de líneas de ayuda y de la necesidad de preservar mi seguridad. Fueron meses de llamadas, entrevistas y de sentir que, al decir, se abría un camino que no desaparecería luego en la niebla. Con el tiempo, y gracias a la documentación, hubo acciones concretas que me enseñaron la lentitud de los procesos. Se mencionaron detenciones en otras localidades, según comunicados oficiales y notas de prensa. Se publicaron informes donde, bajo cubiertas protegidas, figuraban testimonios parecidos al mío. No voy a atribuir culpabilidad a nadie en concreto. Usaré frases que me enseñaron los abogados. Según reportes, presuntas detenciones, operativos en zonas específicas. Hubo titulares que prometieron respuestas, pero el eco de la maquinaria no se fraccionó en un solo intento. Lo que sí ocurrió fue que la visibilidad que ganó el caso obligó a que algunas personas que participaban en los márgenes, en esa cadena, se movieran con mayor cuidado. No porque la estructura se desmantelara por completo, sino porque la exposición les quitó comodidad. Después vino la necesidad de movernos. No era solamente una cuestión de justicia, era cuestión de vida cotidiana. Recibí llamadas que me hicieron temer por la seguridad de mi hija si aún vivíamos en el mismo barrio. Acepté con dolor y con cálculos que debía cambiar. Me ofrecieron un plan de protección para trasladarme junto a mi hija a otro sector del país. Fue un traslado que parecía una oficina administrando la supervivencia, documentos temporales, viviendas provisionales y la red de protección que nos acompañó. Debo decir que los recursos no eran abundantes. No creo en historias que pintan refugios como castillos interminables. Fueron manos que se estiraron lo más que pudieron, y eso fue suficiente para apartarnos de un riesgo inmediato. La clandestinidad no fue una aventura, sino una rutina de vigilancia. Cambiamos rutinas, cambiamos números de teléfono, borramos rastro en redes sociales,
A veces me sentía como si mi vida se hubiera convertido en una sombra con calendario. Muchas mañanas tenía que recordar el peso lingüístico de mis propias palabras. Cuidado, no publicar, no dar señales. No puedo glamurizar eso. Vivir así es agotador. Cada gesto era una cuenta mental sobre seguridad, horarios, personas de confianza, a quién podía llamar en caso de emergencia. Me volví experta en pequeñas precauciones que, con el tiempo, dejaron de ser prudencia y se convirtieron en rituales de ansiedad. Me costó aceptar que la supervivencia puede pedirte que renuncies a pequeñas cosas que antes parecían naturales. Salir al parque, asistir a fiestas escolares sin mirar 2 veces, publicar una foto de mi hija en un cumpleaños. El cambio de identidad fue otra etapa. No cuento los nombres que me ofrecieron, ni los documentos que usé. Eso pertenece a un proceso delicado y protegido. Sí digo que hubo que cambiar rutinas, papeles y voces. Aprendí a introducirme con una nueva entonación al inicio de conversaciones y a evitar detalles personales que antes te servían para conectar con los demás. A veces era doloroso ver a otras madres hablar de sus hijos con naturalidad y sentir en mí un techo de cristal, donde mis palabras quedaban mudas. Con el paso de los meses, sin embargo, esa nueva vida fue construyendo su propia textura. La niña pudo volver a una escuela con maestras que no sabían nada del pasado y, poco a poco, fuimos encontrando espacios donde reír sin mirar por encima del hombro cada 5 minutos. No todo es pérdida. La solidaridad que encontré entre las mujeres que sobrevivimos fue un pilar que no esperaba en la medida en que la viví. Nos convertimos en una comunidad pequeña que se cuidaba y se exigía a la vez. Hubo noches en que el miedo nos volvió a abrazar y otras en que la risa se nos escapó sin permiso. Algunas compañeras volvieron a ligar sus caminos a la búsqueda de justicia. Otras prefirieron el anonimato. Nos reunimos para compartir estrategias de supervivencia que no eran instrucciones de riesgo, sino lecciones aprendidas en la escuela dura de la calle. Cómo identificar señales, cómo apoyar a alguien que llega con la mirada rota, cómo acompañar a quien decide denunciar. Esa sororidad fue un antídoto contra la sensación de que todo estaba perdido. Con el tiempo me involucré en la documentación colectiva, testimonios agrupados, patrones comparados, registros cruzados. Fue un trabajo de horas, de confianza ganada, de traducción de miedo en datos. Nos enseñaron a proteger la información sensiblemente. Fotos pixeladas, relatos recortados, tiempos de entrega en manos seguras. Trabajar con organizaciones fue un aprendizaje. Entendí que para desafiar una maquinaria hace falta red y estrategia. Hubo jornadas de capacitación donde se nos explicó cómo funciona la trata, cómo se estructuran las cadenas, qué roles aparecen con más frecuencia. Todo eso no reemplazó el dolor, pero me dio herramientas para nombrarlo y para explicarlo ante personas que no siempre entienden la violencia, paseándose de fiesta en la misma ciudad. La culpa del sobreviviente fue una compañera difícil de domar. Muchas veces me encontraba pensando en las que quedaron y en las familias que quedaron sin noticias. Me preguntaba si debía haber hecho más, si la valentía de escapar era, en su justa medida, un abandono. Me decían que sobrevivir no es pedir permiso a nadie, que mi obligación era proteger a mi hija sobre todo. Las conversaciones con el terapeuta me ayudaron a reenmarcar esa culpa, no como un fallo moral absoluto, sino como una reacción humana a una situación inhumana. Aprendí a permitirme vivir sin la carga constante del si hubiera. Entendí que el trauma no se resuelve con un acto heroico, ni siquiera con la justicia, sino con la reconstrucción paulatina del yo. Durante años me sostuve en la incertidumbre. Hubo avances legales que, según comunicados, condujeron a allanamientos y a la incautación de equipos en sectores señalados por la investigación. Hubo detenidos mencionados en prensa, aunque yo solo puedo contar mis registros como parte de un proceso mayor.
Para mí, las noticias eran bocanadas de esperanza y también recordatorios de lo lento que es cualquier mosaico judicial. Se publicaron informes donde organizaciones internacionales y locales compartieron datos que corroboraban la existencia de redes con perfiles semejantes a los que había visto. Eso no borró a quienes quedaron atrás, pero permitió que la palabra trata dejara de ser un rumor en la calle y se convirtiera en una afirmación que demanda políticas públicas, recursos y protección efectiva. Con la recuperación vinieron decisiones pequeñas y grandes. Volví a estudiar a distancia para tener un certificado que me permitiera trabajar con algo que me diera cierta estabilidad económica. Me informé sobre cómo acceder a programas sociales sin revelar mi pasado más de la cuenta. Me pasé tardes enseñando a otras mujeres a hacer trámites en línea, a gestionar citas médicas o a ayudar a sus hijos con tareas escolares. La economía que me había impulsado a la calle la enfrenté con otras opciones, humildes y trabajosas, pero sostenibles. Aprendí que la prevención de la trata pasa por reducir la vulnerabilidad, acceso a empleo digno, apoyo a la maternidad, redes locales de protección. No es una solución mágica, pero es un campo de batalla donde se ganan pequeñas batallas cotidianas. Aún así, hubo secuelas duraderas que no se ven en comunicados ni en titulares. La paranoia que una vez prendida no se apaga del todo. El sobresalto ante una motocicleta que aparece demasiado cerca. La revisión emocional antes de abrir la puerta cuando alguien toca. Hay días en que un olor parecido al perfume barato me devuelve a esa habitación. Hay fechas en que el cumpleaños de la niña me recuerda el reloj que no paraba de latir esa noche y siento que debo agradecer por cada año. La memoria me protege y me hiere a la vez. Para eso la terapia fue crucial. No como cura milagrosa, sino como un trabajo continuo para poder contar la historia sin que ella me consuma. Decidí con el tiempo que no podía ser solo una voz que se escondiera. Empecé a participar en talleres con organizaciones que luchan contra la trata. No para revivir el trauma sin medida, sino para transformar la experiencia en alertas útiles. Cómo identificar redes, cómo acompañar a una mujer que llega con un relato así, dónde denunciar de forma segura. Aprendí que la prevención implica educación, empleo, políticas públicas y, sobre todo, un cambio cultural que deje de ver a las personas en situación de vulnerabilidad como responsables de su propia explotación. Aprendí que cuando la sociedad normaliza la indiferencia, la trata se alimenta. En el proceso de denuncia y testimonio, la protección de las víctimas fue un tema recurrente. Las organizaciones me ayudaron a entender que la exposición pública sin garantías puede ser peligrosa. Por eso, muchas conversaciones ocurrieron en oficinas cerradas, con medidas de confidencialidad estrictas y con la posibilidad de actuar bajo condiciones que priorizaran nuestra seguridad. Se habló de protocolos, de líneas de ayuda y de la necesidad de que el Estado y la sociedad civil trabajen en conjunto. Todo eso suena administrativo, pero en la práctica significa vivir con menos sobresaltos y más posibilidades de reconstrucción. No niego que el camino fue costoso. Hubo noches en que me asaltaron las dudas. ¿Vale la pena hablar públicamente? ¿Quién escuchará? ¿A quién le importa más que a mi propia gente? Mi decisión fue personal y colectiva. Hablé porque sabía que mi testimonio podía ser una pieza más en la visibilización de un problema que se alimenta del silencio. Hablar no me convirtió en portavoz de todas las víctimas. Me hizo responsable de contar una parte de la historia con dignidad. También implica que cada vez que hablo, reviso la ética del relato. No expongo a nadie, no doy datos que pongan en riesgo a las demás y siempre invito a la acción informada. Hoy mi vida es una mezcla de precauciones, trabajo y pequeños sueños cogidos con pinzas. Sigo mirando a mi hija con la urgencia de quien sabe que la vida se construye minuto a minuto. Ella tiene una risa que a veces me parece una cura.
En su escuela hay maestras que la conocen por otro nombre. En su rostro leo la indiferencia de la infancia que aún puede jugar sin pensar en los peligros. Mi madre, que en la noche de la historia me decía que teníamos que pagar las cuentas, es una sombra que a veces llama y pregunta por nuestras rutinas como si la normalidad aún fuera posible. La maquinaria que vi aquella noche no es un monstruo aislado. Se alimenta de la necesidad, de la desigualdad económica, de la impunidad y de la indiferencia. Para desmontarla se necesita más que detenciones puntuales. Se necesita un Estado que provea alternativas reales. Una sociedad que no estigmatice a las personas en situación de vulnerabilidad y redes de apoyo suficientes para que la urgencia no empuje a nadie al borde. Se necesita educación, empleo, programas sociales y sanciones efectivas a quienes lucran con vidas humanas. Pero también se necesita algo que quizás suene más humilde: la disposición colectiva de no mirar para otro lado. Si algo quisiera que quede claro de mi testimonio es que la trata no es un fenómeno de películas ni de titulares. Es una estructura que emplea logística, contabilidad, roles y a veces la complicidad silente de quienes tendrían que proteger. No atribuyo a individuos concretos más de lo que puedo probar. Digo que observé indicios, patrones y que, según testimonios agrupados, hay formas de complicidad que deben investigarse a fondo. También digo que la mayoría de las personas que me tendieron la mano en la recuperación fueron trabajadores sociales, abogadas y voluntarias que no buscaban fama sino resultados. Hoy, cuando escucho el título que uso para contar esto, la noche que todo explotó en Venezuela, yo estaba allí. Pienso en el doble sentido, la ciudad explotando en fuegos y brindis, y al mismo tiempo, mi vida explotando en pedazos que tuve que recoger. Contar no es catarsis completa. Contar es memoria con propósito. Por eso debo insistir en algo concreto. Si este relato te mueve, hazlo útil. En la descripción de este video encontrará recursos verificados, enlaces a organizaciones que acompañan a víctimas, líneas de ayuda nacional y guías para cómo actuar si sospechas de una situación. Por favor, no tomes mi historia como un manual de cómo intervenir directamente. Si crees que alguien está en riesgo, contacta a líneas profesionales o a ONGs especializadas. No te conviertas en juez ni en justiciero. Conviértete en parte de una red que pueda sostener la vida de quienes la necesitan. No voy a terminar con una súplica a la lágrima fácil. Prefiero dejar una petición concreta. Infórmate, comparte con respeto, apoya a refugios y programas de acompañamiento, ayuda a políticas públicas que reduzcan la vulnerabilidad y promuevan la inclusión económica. Donar a organizaciones que trabajan en prevención y protección. Ofrecer tiempo como voluntario en programas educativos y exigir a las autoridades que investiguen con seriedad son acciones concretas que salvan vidas. Yo misma he visto como pequeñas ayudas, un lugar seguro por unas semanas, asistencia legal, acompañamiento psicológico, pueden cambiar el rumbo de una vida. No olvides que detrás de cada cifra hay un nombre, una historia, un rostro que desea vivir sin miedo. Recuerda a las mujeres que no volvieron a casa. Recuerda que la evasión de la mirada pública no es protección para las víctimas. La visibilidad con medidas de seguridad sí lo es. Si vas a compartir este video, hazlo con respeto y sentido de propósito. Acompaña el enlace con información útil y verificada, no con juicios. Si alguna vez te encuentras con alguien que ha pasado por algo parecido, cáele con cuidado. Escucha, cree cuando cuenten, acompaña en la búsqueda de ayuda profesional. Cierro esta historia con una imagen que llevo en la boca. La celebración de la ciudad aquella noche, con sus luces y su ruido, sin saber que en sus barrios más olvidados, una explosión tuvo un significado diferente. No pido lástima. Pido memoria y acción. Pido que cuando vuelvas a ver las luces de Año Nuevo, pienses que detrás de los fuegos artificiales
Hay realidades que necesitan de la acción colectiva. Que la fragilidad económica de tantos no sea el terreno fértil donde se reproduce la explotación. Porque esa noche en Venezuela yo estuve allí. Y porque estuve allí, porque aún estoy aquí, te ruego que uses tu capacidad para transformar la indignación en algo práctico. Informarte, apoyar con recursos y exigir políticas públicas que protejan a quienes son más vulnerables. Si este relato te tocó, revisa la descripción. Encontrarás enlaces y contactos verificados para ayudar de forma segura. Comparte con respeto. Apoya a refugios locales y a organizaciones que trabajan en prevención y acompañamiento. Nadie debería pagar con su vida la falta de opciones. Mi última palabra no es de despedida, sino de memoria activa. Recuerda a las mujeres que no conoces y que viven en la misma ciudad que celebras. No olvides que la cercanía, la escucha y la acción pueden convertir noches de miedo en mañanas donde las niñas duerman sin sobresaltos. Esa es la esperanza que me mueve a contar.